Muy buenos días a todos. Hoy, martes 13 de abril del 2021, hay varias noticias relevantes que mencionar, con las que amanece el mercado y con las que se podrían llegar a afectar los precios de las divisas, incluso precios de los commodities a lo largo del día. Comenzamos en el entorno estadounidense con noticias relevantes acerca de la inflación. Después habrán noticias también relevantes sobre los datos que se presentó durante las sesiones en Sydney y la sesión asiática acerca de eh, datos macroeconómicos sobre Inglaterra y relevante también mencionar las subastas de bonos del Tesoro americano a 30 años del día de hoy y para terminar, algo relevante sobre tensiones geopolíticas en el Oriente Medio. Entonces, en primer lugar, hoy la sesión americana amanece con datos, digamos que mixtos a favor en relación a Inglaterra. Por una parte, la producción manufacturera mensual para febrero y la producción industrial estuvieron por encima de lo previsto por el mercado. Eh, digamos que estos datos sí sorprendieron, fueron el doble de lo esperado. Sin embargo, también tuvimos datos para el PIB mensual, el PIB anual y la balanza comercial, la cual demuestra que sí se ha tenido una recuperación económica en Inglaterra. Sin embargo, aún falta mucho que recorrer en cuanto a tener unos buenos números macroeconómicos en general para Inglaterra. También recordemos eh, em, que esto va en línea en cuanto a lo que en cuanto a los cambios que se puedan presentar en terreno de divisas. Eh, Como les menciono, para Inglaterra los datos fueron positivos en cuanto a lo que se ha trabajado a lo largo del año, pero aún con estos datos el mercado es consciente que falta mucho por trabajar en cuanto a Inglaterra. Por otro lado, muy buenos datos para Estados Unidos. Aquí me voy a detener un poco, ya que se presentó una cifra positiva para el IPC mensual de marzo en 0,6 contra lo previsto de 0,5. Bastante positivo, y esto va en línea con un IPC, eh, un IPC anual de 2,6, que pues las dos cifras van en línea. Sin embargo, hay que tomar varias cosas en cuenta. Recordemos que estas son comparaciones respecto a marzo del año pasado y como sabemos en marzo del año pasado fue que se comenzaron a dar los rebrotes importantes en relación al virus. Por lo tanto, digamos que esta superación de las expectativas también corresponde a un efecto base. Es decir, si comparamos contra una inflación muy bajita, la inflación al día de hoy pues supera las expectativas. Podemos también tener un grado de comparación importante con la inflación subyacente. eh, esta inflación subyacente separa especialmente lo que son energías, todo el sector de la energía. Lo menciono porque a mediados de marzo del año pasado se tenían niveles de precios para el petróleo cercanos a los $30 por barril, mientras que hoy ya repuntamos en $60 para la referencia WTI y para la referencia Brent. Entonces, excluyendo estos datos, podemos ver que el IPC o la inflación anual ya marca un nivel del 1,6 contra el previsto del mercado del 1,5, lo que significa que definitivamente la inflación sí está, la inflación o el dato de inflación que mencioné al principio sí está muy alimentado solamente por el sector energético en gran parte, pero igualmente tenemos una inflación relevante, lo cual significa una dinámica de la economía estadounidense relevante. Por otra parte, el día de ayer se negociaron, como les mencioné, deuda pública de parte del Tesoro americano a 10 años y hoy se va a subastar
deuda pública a 30 años, lo que significa un total de 120 mil millones de dólares en deuda pública. Y es relevante seguir, tener esto en cuenta para entender cómo van evolucionando las tasas de rendimientos de estos bonos, y sobre todo nos va a dar a lo largo de esta semana esa visión de apetito por riesgo de los inversionistas, teniendo en cuenta, o apetito por esta deuda pública, teniendo en cuenta también el plan de infraestructura que se viene para Estados Unidos, que probablemente se va a aprobar y que también es muy relevante para las proyecciones a largo plazo de Estados Unidos. Para el día de hoy tenemos unas declaraciones importantes de parte de miembros del FOMC, que digamos nos van a dar una visión relevante sobre qué es lo que piensa, en cuanto a qué es lo que piensa los que hacen la política monetaria en Estados Unidos. Por otra parte, es relevante mencionar lo que está pasando en Medio Oriente. Ayer se presentaron unas noticias en cuanto a tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que retumbaron sobre el precio del petróleo. Como les mencionaba el día de ayer, el precio alcanzó niveles de $60 para la referencia Brent y para la referencia WTI, que no fueron tan claros en semanas atrás. Eso en cuanto a noticias que podrían llegar a ser relevantes eh, para, para el día de hoy. Por otra parte, es relevante mencionar cómo amanecen los índices y cómo amanecen los precios de los principales activos financieros para el día de hoy. La bolsa en Nueva York aparece em, con datos mixtos. El S&P 500 amanece con un crecimiento muy leve, casi se podría decir que amanece en tablas. El Nasdaq sí amanece con un buen crecimiento para esta semana, mientras que el Dow Jones amanece con una tendencia a la baja. Por otra parte, las acciones en Tesla en Estados Unidos, como les mencionaba, amanecen positivos, sobre todo para las acciones que tienen que ver con el entorno de la tecnología. Tesla, Nvidia, Amazon y Apple amanecen positivos, igual que Microsoft. Y hay que seguir em, otro tipo de acciones. Por ejemplo, American Airlines, Data Airlines son de las acciones que más pierden en estos momentos. Por otra parte, las materias primas en general aparecen números muy positivos, o se podrían abrir oportunidades de inversión claras a lo largo del día. Por una parte, el oro, la plata y el cobre amanecen positivos. Recordemos que el oro tuvo unos fuertes choques a la baja la semana pasada, dada el apetito por deuda americana, ya que se repuntó la rentabilidad de los tesoros americanos. Eh, Igualmente la plata y el cobre aprovecharon este repunte para el día de hoy. Como les mencionaba, el petróleo en la referencia WTI y en la referencia Brent amanecen positivos por encima de los $60 por barril. En cuanto a terreno de divisas, podemos ver en mi pantalla las principales divisas em, para el día de hoy, divisas cercanas al G7. El euro contra el dólar, y digamos que es relevante mencionar el euro dólar y la libra esterlina dólar amanecen con valorizaciones muy leves. Recordemos que el euro en estos días pudo superar la barrera de los 1,19, mientras que la libra esterlina no, le ha costado defenderse contra el dólar americano a lo largo del día. Vamos a estar muy pendientes sobre qué pasan con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que podrían abrir oportunidades de inversión
en relación a las materias primas, y también es relevante mencionar qué pasa en el entorno estadounidense con la visión que puedan dar los mandatarios de la política monetaria en Estados Unidos, que pueden abrir oportunidades de inversión. Sin embargo, tenemos una visión interesante con la que manejan los mercados para compartir el día de hoy en terreno de divisas. Eso fue todo por el día de hoy. Espero tengan una jornada muy rentable, y a lo largo del día estaremos con noticias relevantes, como les acabo de mencionar. Espero que tengan una muy buena jornada el día de hoy, y muchas gracias por su tiempo.